Buenos días. I will be speaking in English, and my friend Bini will be translating in Spanish because my Spanish is just horrible. So yeah, I prefer that I continue in English and you translate in Spanish. En el día de hoy voy a hablarles en inglés porque mi español la verdad que es un poco lamentable, pero bueno, tenemos a este buen amigo aquí que nos estará interpretando en el día de hoy. Yeah, I would like to start by saying muchas gracias to the organizers for organizing this amazing event, for inviting me. Muchas gracias, Don Miguel. Muchas gracias, Señora Loli. Thanks to Julien Meyer, David Reyes. I know that I'm here thanks to you. Me gustaría comenzar pues agradeciendo evidentemente a los organizadores por este maravilloso evento y también por esta maravillosa iniciativa. No quiero dejar de agradecer personalmente al señor Miguel Ángel, a Loli, a Julia, a Miguel, que sé que son los verdaderos artífices de tenerme hoy en día aquí con ustedes. This is the fourth time that I'm in Canary Islands, and I always feel at home. Esta es la cuarta vez que acudo a las Islas Canarias y cada vez que vengo me siento como en casa. Yeah, not only because of the names I hear, which remind me of the names at my home in Morocco, near Agadir. For example, Teldi, I was stuck by the word Teldi. Teldi is the name of a small village, 60 kilometers from Agadir. And we used to go there when we were children because there's a very nice beach there on the sea. And I know that Teldi is somewhere not far from here, if I remember. My first time in Canary Islands was during the organization of the World Congress, Amazigh Congress. It was in Canary Islands. It was in 1999, I think, or 97, if I remember. Sorry, I talked a lot. So. No problem. Pues la verdad que, como les decía, siempre es un privilegio volver a Canarias y un honor, no solo por lo que supone estar aquí con todos ustedes, sino también por los propios nombres. Son muy parecidos la toponimia de estas islas a la que se puede encontrar en mi propio país, en Marruecos, cerca de Agadir, donde yo nací. Sin ir más lejos, la población de Telde, que ustedes tienen aquí en la isla de Gran Canaria, comparte nombre con un pequeño poblado a 60 kilómetros de Agadir, como les digo, donde de niños solíamos ir a la playa y pasar unos ratos maravillosos con mi familia. La primera vez que acudí a las Islas Canarias, como les venía diciendo, fue a causa de la organización del primer Congreso Mundial de la Amazigh, que ocurrió por allá el año 97, 99, no recuerdo exactamente ahora. Gracias. So this talk will be a kind of a link between the Amazigh on the other side of the Atlantic Ocean and probably the Amazigh that used to be spoken here some centuries ago. Sometimes I think probably I used to have some family of my ancestors were probably walking around here some centuries ago. So yeah, I was thinking of this as a link between these two sides of the Atlantic Ocean. Y esta charla que vengo a presentarles en el día de hoy, siempre me gusta pensar que es como una especie de unión entre el Amazigh que se habla en el otro lado del océano y el que se hablaba aquí hace algunos siglos. Me gusta pensar muchas veces que mis ancestros estaban paseando por estas islas hace ya algún tiempo. Pero bueno, me gusta también hacer notar ese vínculo en esta charla que les voy a dar en el día de hoy. Okay. It works. It does. So just very brief presentation of Amazigh. It's a language family spoken in all parts of North Africa, from Egypt to Morocco, from the Mediterranean Sea to Sahara, where Tuareg is spoken. And of course, you all know that a form of Amazigh used to be spoken here, the Guanche, some centuries ago.
Bueno, pues vamos a dar un poco de contexto para iniciar esta charla. Saben que el Amazigh es una lengua, una familia de lenguas que se habla en el norte de África y que se extienden entre Egipto hasta Marruecos y desde el Mediterráneo hasta la parte inferior del Sáhara, donde se habla, como saben, el tuareg. Pero además somos también conocedores de que, y ustedes estoy seguro de que lo son, de que hace algunos siglos aquí en Canarias se hablaba el guanche, que era una forma de Amazigh también. In Morocco, there are 3 varieties of Amazigh. The one I will be talking about is at the intersection of 2 varieties, Tamazight and Tashlahid, which Signora Loli pronounced perfectly, and it's spoken by about 7 to 9 million speakers. Agadir and Marrakesh would be the capital cities of the area where this Amazigh varieties is spoken. Pues en el día de hoy me gustaría señalar que en Marruecos existen 3 variantes del Amazigh y vamos a hablar hoy de la intersección que transcurre entre el Tamazight y el Tashnahit, que es como bien pronunció la señora Loli anteriormente. Se trata de una lengua hablada por en torno a 7 a 9 millones de hablantes y que tendrían sus capitales, si nos situamos geográficamente, en las ciudades de Agadir y Marrakech. Today we'll be presenting some of the data I recorded with Julien some years ago. We did field work in the High Atlas Mountains, and I continue? Or Please do, yes. Yeah. So my aim today is just to show how whistling can tell us something about language, not just as a means of communication, but also as a cognitive way of transmitting information at the phonological and phonetic levels. I will be talking about some very specific aspects that are observed in Tamazight, which are not observed in other languages. Pues bien, en el día de hoy vengo a presentarles los datos que recopilé junto con mi compañero Julián en el Alto Atlas, un trabajo que se desarrolló hace algunos años y en el que interactuábamos con silbadores de la zona. El objetivo es mostrarles no solo cómo el silbo puede hablarnos de las características de una lengua, sino también cómo, desde el punto de vista comunicativo, tiene una carga cognitiva a nivel fonético y fonológico, y para ello lo haremos contrastando las características propias del Tamazight con otras lenguas silbadas. Yes, I will be talking about 2 things. One is called gemination. Spanish doesn't have gemination, but there's one example I know. As in Spanish, there's a difference between pero and perro, right? Pero, perro. Okay, the only difference is r and r. So this is gemination. In Amazigh, Italian, for example, palla, palla. Japanese, kato, katto. In Tashlahid, imi, mouth, immi, mother. So one aspect is how whistling transposes this contrast when they whistle. The second aspect is an aspect which is typologically unique. It's what we call words without vowels, just consonants. Okay? Hoy vamos a abordar 2 aspectos significativos. El primero de ellos es la geminación, que es un hecho que no se da en la lengua española, salvo en alguna excepción que creo que les permitirá entenderla. Ustedes hablan de pero y perro, ven esa duplicación consonántica, se trata de eso. Y esto se replica en otras lenguas, como puede ser el italiano con palla, palla, como puede ser el japonés con katto, katto, o como puede ser en Tanzania, imi, immi. Exactly. Okay. Y nuestra
intención era descubrir cómo esa geminación se traspasaba a la lengua silbada. El segundo aspecto que queríamos abordar también era el hecho de las palabras sin vocales, que son repetidamente empleadas en estas lenguas que vamos a analizar en el día de hoy. Okay, I will just show you a film Les voy a mostrar ahora un that vídeo. Julia did when we were at this field work. Sorry, I hope this will work. So this is speaking while whistling. Where are you going ما tomorrow? دودسكا Okay. نجد تغردين دس أسمع يمسمنا الغرش إن شيء شرني لهني ثني الرمز Okay. El título es Hablar silbando en las montañas del Atlas. So we also recorded words, sometimes just syllables, like this guy here. También grabamos palabras, a veces simplemente sílabas. Ada, aga. So he was saying aba, ada, aga. Y decía abba, Ini abda, abba. aga. Ada, aga. I also want to show you some examples. This is aduku, for example, in Tashlahit. Les quiero Aduku. mostrar algunos ejemplos. Aduku. تدرت This is a question. Esto es una pregunta. يسيفتا And this is a long sentence. Y esta es una frase más larga. يفكا حسن 8 نفتيخن إزقوغنين I will just repeat this one. Vamos a يفكا repetirla. حسن 8 نفتيخن إزقوغنين Okay, so we start with the first aspect that we want to look at in this language. As I said, words and syllables without vowels. Vamos a empezar con el primer aspecto que queríamos abordar, que son palabras y sílabas sin vocales. So in Tamazight, you can have one consonant meaning something, like for example, f, which means dar. Is this Spanish? Give. Dar? Dar. Okay. Yeah, dar. En Tamazight tenemos algunas consonantes que simplemente tienen un significado, como puede ser el caso de f, que significa dar en español. Or sh, comer. O comer. Or It's taking my job. okay, this one will be a little bit hard. This is it only contains voiceless consonants. Se trata solamente de consonantes sordas. Yeah, it means tilo kitasti. Is that correct? Perfect. Okay. And you can have also a word like so you have like almost more than 20 consonants. Tenemos más de 20 consonantes en la siguiente Without estructura, sin ningún tipo de vocal. Yeah, I can show you here. تخربقتن تسرستن تغلقبت تخربقتن تسرستن تغلقبت. So, yeah, the meaning is a little bit weird. El significado es un poco extraño. Yeah, I will not translate this. Yeah, you see the meaning. Ella los mezcló y los puso en la cúpula. Ese sería el significado. So, one of the interesting questions that these words raise is, are they composed of syllables? Una de las preguntas interesantes que pueden surgir a este respecto es si estas palabras pueden conformarse en sílabas. And there are phonological arguments, that is, arguments from the language, that show that they are composed of syllables
and syllables without vowels. So consonants are the summit, the nucleus of the syllable. Y hay argumentos filosóficos que apuntan en esa dirección, es decir, sí, puede haber Yeah. sílabas sin vocales. For example, the word grew, which looks like the English word grew. In English, this is one syllable. In Tamazight, these are two syllables. Tenemos un ejemplo que es la palabra gru, que si la trasladamos a un idioma como el inglés o el español puede parecer que es una sola sílaba, gru, pero en Tamazight no, Yes. se trata de dos sílabas. And we want to know if the way words like these are whistled can tell us something about the syllable structure of these words. Y queremos saber si al silbar estas palabras podemos obtener alguna información sobre la estructura de la propia palabra y de la propia sílaba. So we gathered with Julien a number of words, and we know how they are syllabified in normal speech. And the question mark is, how are they partitioned in whistled speech or in whistled language? For example, aru, escrever, 2 syllables. Is it whistled in 2 parts? Gru, 2 syllables. Is it whistled in 2 parts? And yeah, trzum, illa abreo, 2 syllables. Is it also whistled in 2 parts? Entonces, junto con Julien, lo que hicimos fue crear un grupo de palabras que teníamos conciencia de cómo se silabizaban en la lengua normal y queríamos observar cómo se trasladaban posteriormente a la lengua silbada. Y entonces recopilamos estas palabras que ven en pantalla. Aru, que en la lengua oral se forma o se enuncia en 2 sílabas, y en cuántas partes se componía posteriormente en la lengua silbada. Ese fue el punto de partida. A veces con 2 sílabas, a veces con 3. Yeah, because we can think that when there are consonant sequences, they can sometimes be simplified, which can happen in some languages. So are these consonant sequences simplified also in whistling or not? Porque vemos muchas veces que las secuencias consonánticas tienden a la simplificación en la lengua oral y queríamos comprobar si esa misma simplificación se replicaba posteriormente en el silbo. Okay, so here we have aru, escrever, Vemos aquí aru, escribir. yeah, spoken, and it's whistled in 2 parts. Aru, So we have these 2 parts, Vemos. 2 syllables. Vemos que hay 2 sílabas y luego se silba en 2 partes. Now what is interesting is that gru is also whistled in 2 parts. Y lo interesante es que también gru se silba en 2 partes. Gru, Tuda, normal, 2 syllables, Tuda, Tuda normal en 2 sílabas. but also tbda, 2 syllables. Ibda, Y también tbda en 2 sílabas. This is a word without vowels, Esta es una palabra sin vocales also 2 parts. Tarzam, que también se silba en 2 partes. Aduku, 3 parts, normal, Aduku, Aduku en 3 partes, normalmente. but also a word like asrdun, which is also 3 syllables. Sorry. Asardun, Lo que ocurre también con asardun en 3 partes. Similar here. Igna, which is also 3 También me pasa con syllables, igna, son 3 sílabas. and also a word without voiced consonants like E incluso palabras sin vocales. Yeah. Sin vocales. So, of course, there are constraints which are imposed by the fact of whistling. You don't use your nasal cavity, you don't use your larynx, but even with these constraints, we can clearly see that whistling transposes the basic strategies that are used in normal speech. Whistling divides words into parts that reflect their underlying syllable structure. We can see that consonant sequences are never simplified.
and that sometimes there are what we call epenthetic vowels, epenthetic schwas, that are sometimes inserted in order to syllabify these forms in whistling. Muy bien, lo que podemos entender aquí es que el silbo impone, a pesar de las restricciones que impone el propio silbo, como puede ser, por ejemplo, el no uso de la cavidad nasal, vemos que se replican ciertas semejanzas con la lengua o ciertas estrategias básicas que se replican posteriormente en la lengua normal. Por ejemplo, vemos que los silbadores dividen las palabras en partes de acuerdo con la estructura silábica subyacente. También observamos que las secuencias consonánticas en esta lengua nunca se simplifican, como ya mencionamos anteriormente. Y por último, vemos también de una manera clara que se inserta una schwa epentética en estas secuencias consonantes con el fin de facilitar el silbido. Gracias. Okay, the second aspect I want to talk about, then I'm done with this presentation, is this gemination. So in Tamazight, we have gemination in initial position, so there is a difference between tut, el golpeo, and tut, which means olvidalo. Right? Okay. Tut, tut. Tidi, which means sudor, tiddi, tala. Ifis and ifis. So you see here the contrast initial of the word, medial of the word, and final of the word. This is typologically very rare. Generally, you have this just in medial position. You don't have it in initial and final. It exists, but very rare. What is common, Japanese, Italian, and other languages, is medial position. And now the question is, how is this contrast rendered in whistling in all these three positions? And what does this tell us about how this contrast is represented mentally? Sorry. Go ahead. You've got some water over there. Yes. Yeah. Oh, okay. Vamos ahora a abordar el segundo aspecto que enuncié al principio, y es la geminación. En Tamazight se deben diferenciar este hecho en tres posiciones posibles dentro de la palabra. Puede ocurrir al inicio, como ocurre en tut, que significa ella la golpeó, o tut, que significa olvídalo. También podemos encontrar geminación en una posición intervocálica, con palabras como tidi, que es sudor, y tiddi, que es talla. Y finalmente podemos encontrarlo en la última posición, en la posición final de la palabra. Con el ejemplo lo vemos claro: ifis, chacal, y fis, silencioso. Ahora bien, aquí surge una curiosidad, y es que habitualmente esta geminación se encuentra en la posición intervocálica, es decir, en la posición intermedia. En esta lengua ocurre que también la encontramos de manera recurrente al inicio y al final. Ejemplos de lenguas donde se encuentra esta geminación en la posición intermedia, pues el italiano y el japonés. Esto nos lleva a una pregunta, que es cómo se expone este contraste, esta geminación en diferentes partes de la palabra en la lengua silbada. Y ¿qué nos dice esto sobre la propia lengua? Es decir, esta representación de la geminación, ¿qué nos aclara sobre la estructura de la propia lengua silbada? Yeah. One very important question here, which has been debated in other languages, is whether gemination is just a matter of duration. That is, the only difference is that one is short and the other one is long. Una cuestión que lleva al debate constantemente es la presencia de la geminación en otras lenguas, si se debe simplemente a una cuestión de duración, es decir, de que la consonante se alarga, o si simplemente no lo es. Okay. What we observed in different languages is that in addition to duration, there are other parameters that implement the contrast.
Pero lo que hemos observado es que además de la duración hay otros parámetros que enmarcan este contraste. But we don't know whether these parameters are just a consequence of duration, which means automatic, or under the control of the speaker. Pero lo que se nos escapa es si estos parámetros son consecuencia de la duración de la propia consonante o si están bajo el control del propio hablante. We don't know this because the other correlates, the other way of implementing gemination could be just aerodynamic, physical of speech, which means that it's just automatic. It's not that the speaker wants to add these additional features. Y no lo sabemos porque estos otros correlatos relacionados con la geminación pueden deberse a causas físicas, a causas aerodinámicas, y que el hablante realmente no sea consciente de que lo está produciendo. Now, whistling is very important because in whistling we don't have these aerodynamic constraints. So yeah. Y esto es importante en el caso del silbo porque en el silbo ese factor no está, el de la aerodinámica no existe. So if there are additional correlates, it means that it's under the control of the speaker. Entonces, si hay otros correlatos, entenderemos que están directamente en la mano del hablante. And not just a byproduct of aerodynamic, physical, articulatory configurations. Y que no son el producto de una configuración aerodinámica o física. So yeah, we recorded data, we segmented the forms. Lo que hicimos fue recopilar datos, los segmentamos. Yeah, we had temporal, like duration of preceding vowel, following vowel. Analizamos la duración de la vocal precedente, de la que le seguía. Duration of the consonant. Asimismo, la duración de las consonantes. But also additional parameters, the frequency of the whistled signal at the onset and offset of vowels. Analizamos también la frecuencia del silbo, de las vocales de inicio, las vocales de final. And the intensity of this whistled Y signal. también la intensidad. Okay, so in intervocalic position, what do results show? Bueno, Results show, que muestran los resultados en la posición intervocálica. okay, now I need this. How do we do this? Yeah, so this is geminate. This is one whistler, second whistler, 3, 4, 5 whistlers. Aquí tenemos a los 5 sujetos, a los 5 silbadores. Yeah, for all whistlers, geminate is longer than singleton. Para Geminate, singleton, geminate, singleton, geminate, singleton, geminate, singleton. All of them produce geminates longer. Todos Like, ellos producen la geminación de una manera más larga. for example, something like adud and addud, where you produce it much longer. Aquí tenemos el caso adu, adud, donde se ve que hay un silbo más largo. Now, what is interesting is that also the vowel preceding the geminate is shorter. Y lo que llama la atención aquí es que la vocal que precede a la geminación también es más corta. Yeah, this vowel precedes the geminate shorter than the vowel that precedes the singleton. Same here, same for the 5 speakers. Vemos que This is exactly what also we find in normal speech. Vemos que la vocal que precede a la palabra sin geminación es más larga que aquella que precede a la palabra con geminación, que es algo que se replica también en la lengua normal. The frequency values are also higher for geminates compared to singletons. También se ve esta tendencia en los valores de frecuencia, But this is more clear for dentals than for velars, for t, d, than k, g. se ve de una manera más clara para las dentales que para las velares, g, k. We can explain this later if you want. Y Why? esto podemos hablarlo luego si quieren. So here we have an illustration. Aquí tenemos una ilustración. يتوب يتوت So you can see that the vowel here, one singleton, it's 91 milliseconds.
geminate is 145 milliseconds. The preceding vowel 113 milliseconds, but when it precedes the geminate, it's shorter. Y vemos aquí en esta ilustración, como les decía, cómo eso se produce, ese acortamiento. Vemos en las cifras 21 milisegundos frente a 1,45. Yeah, but no effect on the following vowel. Pero no tiene efecto en la vocal que le sigue. Okay, in initial position, like for example, kigan and kigas. Vamos ahora a la posición inicial, como es el caso de kigan, kigas. In this context, you cannot measure duration of the consonant because it's in initial position. Aquí no se puede medir la duración de la consonante porque está en posición inicial. But even in this case, the geminate is produced at a higher intensity, at a higher, the frequency is higher for geminate compared to singletons. Y aquí, pero aún así podemos ver que en esta situación la geminada se pronuncia con mayor intensidad, con mayor frecuencia que en el caso contrario, en la no geminada. And the intensity is also higher for the geminate. This is the geminate here now, than the singleton. Y también ocurre con la intensidad. We can see this example here. This is key, singleton, whistled at this frequency, but as a geminate, it's whistled at a higher level. Vemos aquí un ejemplo concreto, como con esta palabra la intensidad sube. Sorry. No, In final position, geminates are also longer. Geminate, singleton. En la posición final, las geminadas también son más largas. But this is, of course, relevant only if the whistler whistles the release. And in final position, it's hard to hear it at a long distance. Pero esto solo es significativo si el silbador silba la liberación, es decir, y si se hace en distancia. Here also vowels which precede the geminate tend to be shorter, mainly for these three whistlers. This one does not make a clear distinction. Para al menos 3 de los sujetos de estudio, la vocal anterior a la geminación también tendía a ser más corta. Para el cuarto no estaba muy claro. We can see this here in this example, where you can see that the A preceding the singleton is longer than the A preceding the geminate. Lo vemos en este caso con la A, que está precediendo a la geminación, y en la palabra donde no hay geminación. Okay, so we see also for gemination, like for syllable structure, that we have the basic strategies that are used in normal speech are transposed into whistling. Como vemos, y al igual que ocurría anteriormente cuando hablamos de la estructura silábica, aquí la geminación se traslada a la lengua silbada de la misma manera que se traslada en la lengua normal. Se comparten las estrategias básicas. As with normal speech, duration is the main indicator of gemination in this language. Y también comparte la idea de que en la lengua silbada la duración es el principal parámetro que marca la diferencia. But in addition to this longer duration, additional correlates are added. Shorter preceding vowel. Pero se añaden otros correlatos, otras correlaciones, como puede ser un acortamiento de la vocal precedente. Higher frequency. Mayor frecuencia. Geminates. Stronger intensity for geminates. Mayor intensidad para la geminación. These correlates are clearly actively controlled by the speaker and not just byproducts of biomechanical byproducts of duration. Que son parámetros que están claramente manipulados por parte de quienes silban y que no son, digamos, el resultado de otros aspectos físicos. We can formalize this within
a theoretical model called enhancement theory, showing that whistlers, like normal speech, enhance the contrast between singletons and geminates by adding additional correlates. Y esto lo podemos formular de una manera teórica a través del enhancement theory, que sería la teoría del realce, explicando cómo el hablante, o el silbador en este caso, realza las geminadas de una manera claramente diferenciada de aquellas palabras que no tienen geminadas. So, in other words, they are intentionally introduced by whistlers to maximize the perceptual distance between singletons and geminates, especially in initial position and final position, where the contrast is not very easy to perceive. Y entonces vemos que hay una intencionalidad por parte de los silbadores que tiene el fin de visibilizar esa geminación, sobre todo al inicio y al final de la palabra, donde no está tan claro, donde esa geminación no se podría representar de una manera tan clara como ocurre en la posición intervocálica o central. So as a general conclusion, what these data show, it's the last one. Yeah, this one. The whistled speech is not a diminished form of language. Entonces, si quisiéramos dar una conclusión general, podríamos decir que la lengua silbada no es una forma de lenguaje disminuido. It's a testament of the ingenuity with which whistlers preserve and transpose the basic strategies of their phonological or linguistic system. Sino que se trata de un testimonio del ingenio con el que los silbadores preservan y transponen las estrategias básicas de su sistema fonológico y lingüístico. So, albeit all these constraints on whistling, whistlers do their best to preserve the underlying structure even when the medium changes. Entonces, lo que podemos decir que a pesar de todo, los silbadores lo que hacen es intentar por todos los medios mantener la estructura subyacente de la lengua, incluso cuando cambia el propio medio. Gracias. Muchas gracias.